Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, yo estoy emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes: amor prohibido, Hande y Kerem, secretos y citas clandestinas que encienden la pasión. Sí, amigos. Hoy vamos a hablar de ese romance prohibido, de ese amor que florece en secreto, de esa pasión que arde a pesar de todos los obstáculos. Prepárense para un viaje lleno de intriga, drama y, por supuesto, mucho amor, porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, en sus roles y fuera de ellos, es de esas que te atrapan desde el principio. Antes de que empecemos a desentrañar los secretos y las citas clandestinas que marcaron la historia de amor entre Hande y Kerem, me gustaría pedirles un favor: si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si son fans de las series turcas, del drama y de las historias de amor apasionadas, están en el lugar correcto. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este fascinante universo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente desde el ángulo de su trabajo en la serie Love is in the Air, es un claro ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. En la serie interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes con una química innegable. La trama giraba en torno a un amor inesperado, lleno de malentendidos, obstáculos y, por supuesto, una pasión arrolladora. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras dejaron de grabar? ¿Fue solo actuación, o la magia de Eda y Serkan se extendió a la vida real? La respuesta, amigos, es un rotundo sí. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos, la conexión entre Hande y Kerem fue evidente. La química era palpable, la complicidad era innegable, y los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular rápidamente. Al principio, ambos actores fueron muy cautelosos, manteniendo su relación fuera del ojo público. Las primeras citas fueron discretas, los encuentros secretos y las fotos escasas. Pero, como suele suceder en las historias de amor prohibido, la pasión y el cariño no tardaron en manifestarse. Empecemos por analizar la dinámica en el set de Love is in the Air. Las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas románticas y la conexión emocional que se establecía entre los personajes contribuyeron a forjar un vínculo especial entre Hande y Kerem. La serie, un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, no solo se benefició del guión y la producción, sino también de la autenticidad que emanaba de sus dos protagonistas. La química entre Eda y Serkan, la cual era evidente en la pantalla, se tradujo en una palpable conexión fuera del set. Los compañeros de trabajo, el equipo de producción y hasta los extras notaban la creciente cercanía entre ellos. Los largos días de grabación, que a veces se extendían hasta altas horas de la noche, crearon un ambiente propicio para el desarrollo de una relación. Compartían comidas, ensayos y momentos de relax durante los descansos. Los pequeños gestos, las miradas cómplices, las risas compartidas, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. La construcción de la relación entre Eda y Serkan en la serie, con sus altibajos, sus momentos de ternura y pasión, se reflejaba, de alguna manera, en la vida real de Hande y Kerem. La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa. La complicidad que demostraban en las escenas románticas se extendía a su vida personal, haciendo que el equipo de producción y el elenco se preguntaran si la relación estaba traspasando los límites del set de grabación. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la especulación sobre su relación. Aunque al principio intentaron ser discretos, la atención de los fans más observadores no tardó en notar señales sutiles, comentarios en publicaciones, likes en fotos y coincidencias en lugares y momentos. Instagram, en particular, se convirtió en un campo de batalla para los fans, quienes analizaban cada detalle en busca de pistas. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja, conocidas como Hande Kerem o Edser, se multiplicaron, diseccionando cada foto, cada vídeo y cada interacción entre ambos. Las fotos de viajes juntos, aunque intentaron ser discretas, eran rápidamente detectadas por los fans. Las salidas con amigos en común y las dedicatorias indirectas en las redes sociales alimentaban aún más los rumores. Cada me gusta en una foto, cada comentario elogioso, era analizado con lupa. Los hashtags como ¡Hande Kerem Love o ¡Edser Forever se convirtieron en tendencia, demostrando el fervor de los seguidores. La presión mediática y la curiosidad de los fans, a través de las redes sociales, intensificaron la especulación.
Se crearon memes, se editaron vídeos con momentos especiales de la pareja y se generaron debates interminables sobre la naturaleza de su relación. Los seguidores de la serie se sentían partícipes de la historia de amor, y las redes sociales se convirtieron en el espacio donde se expresaban sus esperanzas y expectativas. Las citas clandestinas, por supuesto, fueron la comidilla de todos. Los paparazzi y los medios de comunicación especializados en el mundo del entretenimiento estaban al acecho, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Las calles de Estambul, con sus rincones románticos y sus restaurantes exclusivos, se convirtieron en el escenario de persecuciones fotográficas. Se filtraron imágenes de Hande y Kerem disfrutando de cenas románticas en lugares apartados, paseos por la ciudad tomados de la mano y escapadas románticas a destinos exóticos. En algunos casos, la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, llegó a publicar detalles sobre sus encuentros, describiendo los restaurantes que frecuentaban, las rutas que tomaban para evitar a los fotógrafos y los gestos de cariño que se dedicaban, como besos robados o miradas llenas de amor. Las revistas del corazón con portadas llamativas alimentaban el morbo y la expectación del público. Estas informaciones, aunque muchas veces no eran 100% fidedignas, alimentaban el morbo y la expectación del público. La constante presencia de los paparazzi, la necesidad de mantener un perfil bajo y la adrenalina de vivir un amor secreto, añadieron un componente de emoción y peligro a la relación. Cada encuentro, cada cita, era una aventura, un desafío a la atención mediática. Las citas clandestinas, aunque hermosas y llenas de pasión, también eran un reflejo de la dificultad de vivir un amor bajo el escrutinio público. Pero, ¿qué fue lo que realmente encendió la pasión entre Hande y Kerem? Además de la evidente química en la pantalla y la conexión emocional que se desarrolló fuera de ella, hay otros factores a considerar. La personalidad de cada uno de ellos jugó un papel importante. Hande es conocida por su belleza natural, su dulzura y su carisma. Su sonrisa contagiosa, su elegancia y su cercanía con sus fans la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Kerem, por su parte, es un hombre atractivo con una gran inteligencia y una sensibilidad que lo distingue. Su estilo, su forma de expresarse y su dedicación a su trabajo lo convierten en un hombre admirado y respetado. Ambos comparten una pasión por su trabajo, un fuerte sentido del humor y una gran admiración mutua. La conexión entre ellos no solo se basó en la atracción física, sino también en la afinidad intelectual y en la complicidad que se generó entre dos personas que comparten una visión similar del mundo. La presión mediática también fue un factor importante. El hecho de que su relación fuera tan comentada y vigilada por el público y la prensa, sin duda, intensificó la emoción y la intriga. El amor prohibido, por definición, es más apasionado. La idea de tener que ocultar sus sentimientos, de disfrutar de su amor en secreto, añadió un componente de adrenalina que, sin duda, contribuyó a fortalecer su vínculo. La persecución constante de los paparazzi, la especulación de los medios y la curiosidad de los fans, crearon un ambiente de incertidumbre y tensión. Cada encuentro, cada salida, era un acto de rebeldía, una afirmación de su amor en contra de las adversidades. La presión mediática, aunque dificultó su relación, también contribuyó a fortalecerla, ya que tuvieron que apoyarse mutuamente para afrontar la situación. El hecho de saber que su amor era objeto de deseo y envidia por parte de muchos, hizo que se sintieran más unidos que nunca. La complicidad y el apoyo mutuo fueron clave para sobrellevar la situación. A pesar de las críticas, los rumores y la presión, Hande y Kerem siempre se mostraron unidos. Se defendieron mutuamente de los ataques, se apoyaron en sus proyectos profesionales y se mantuvieron fieles a sí mismos. Se convirtieron en un equipo, en un refugio el uno para el otro. Esta sólida base les permitió enfrentar los desafíos y fortalecer su relación. Compartían sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Se convirtieron en confidentes y cómplices, en el hombro en el que apoyarse en los momentos difíciles. Esta conexión emocional, más allá del amor romántico, les permitió superar las adversidades y mantener una relación sólida y duradera. El impacto de Love is in the Air en sus carreras fue innegable. La serie les catapultó a la fama internacional. La química entre Hande y Kerem fue uno de los principales atractivos de la serie, y su éxito contribuyó a impulsar sus carreras individuales. Las puertas se abrieron de par en par para ambos. Ambos recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la serie, y su popularidad creció exponencialmente. Hande se convirtió en un ícono de la moda y en una de las actrices más solicitadas.
Kerem, por su arte, consolidó su posición como uno de los actores más prometedores de su generación, abriéndose camino en el mercado internacional. El éxito de la serie les proporcionó oportunidades únicas, tanto en Turquía como en el extranjero, y les permitió expandir sus horizontes profesionales. Pero como suele suceder en las historias de amor apasionadas, la relación entre Hande y Kerem tuvo sus altibajos. Hubo momentos de felicidad, de conexión profunda y de complicidad. Pero también hubo momentos de crisis, de dudas y de distanciamiento. Las exigencias de sus carreras, la presión mediática y las expectativas del público pueden haber jugado un papel importante en estos momentos difíciles. La incompatibilidad de agendas, la dificultad de compaginar sus proyectos profesionales y la necesidad de mantener su vida privada alejada del ojo público, pudieron haber generado tensiones en la relación. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos, pudieron haber desgastado la relación. Los celos y las inseguridades normales en cualquier relación, se intensificaron debido a la presión mediática y a la constante exposición pública. Finalmente, después de un tiempo de intensa relación, llegó el momento de la separación. La noticia conmocionó a sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en su relación. El anuncio de su ruptura fue recibido con tristeza y decepción por sus seguidores, quienes habían idealizado la pareja. Aunque las razones de la ruptura no fueron completamente aclaradas, las especulaciones y los rumores inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus planes de vida y de la dificultad de mantener una relación a distancia. Sin embargo, la realidad de su separación, como suele suceder, probablemente fue más compleja y multifacética. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Hande y Kerem perduraron. Ambos han hablado, en diferentes ocasiones, sobre la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Han reconocido la conexión especial que existió entre ellos, y han expresado su admiración mutua. La historia de amor entre Hande y Kerem, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. El respeto mutuo que se profesan, a pesar de la ruptura, demuestra la madurez y la valía de su relación. En cuanto a sus vidas profesionales, tanto Hande como Kerem han continuado cosechando éxitos. Hande ha protagonizado nuevas series y ha participado en campañas publicitarias, consolidando su estatus como una de las actrices más populares de Turquía. Su capacidad para reinventarse, su profesionalismo y su belleza, la han convertido en una figura de renombre internacional. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y versatilidad. Su compromiso con su trabajo, su talento y su carisma, lo han consolidado como uno de los actores más importantes de su generación. En el mundo del corazón, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande ha mantenido relaciones públicas, mientras que Kerem también ha sido fotografiado con otras mujeres. Sin embargo, el recuerdo de su relación con Hande sigue presente en la memoria colectiva. La historia de amor entre Hande y Kerem, aunque haya finalizado, sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Ahora bien, volviendo al tema central, ¿qué podemos aprender de la historia de amor prohibido entre Hande y Kerem? En primer lugar, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Que la química, la conexión y la pasión pueden surgir entre personas que trabajan juntas. En segundo lugar, que la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un factor importante en las relaciones sentimentales. Y finalmente, que el amor, aunque a veces termine, deja una huella imborrable en nuestras vidas. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una experiencia transformadora, que nos marca y nos deja lecciones valiosas. Y aquí llegamos al final de este emocionante recorrido por la historia de amor prohibido entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en este universo lleno de secretos, citas clandestinas y pasión. Hemos explorado los detalles de su relación, desde el set de grabación hasta las especulaciones de la prensa, pasando por las citas secretas y el impacto en sus carreras. Hemos analizado la química entre ellos, la presión mediática que enfrentaron, y la importancia de la complicidad y el apoyo mutuo. Hemos hablado de los altibajos de su relación, de la separación, y del cariño y respeto que aún se profesan. Hemos aprendido de su historia, y nos hemos sumergido en un mundo de emoción y pasión. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención y por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo haya sido informativo, entretenido y sobre
Odo que les haya gustado. Y ahora los invito a participar. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor fue real? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta relación? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y discutir este tema con ustedes. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.